Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica y la finalidad nuestra es poder compartir con todos ustedes lo que a diario estamos viendo en nuestros parques de la salud. Hoy grabando desde Dos Quebradas en nuestro Parque de la Salud queremos hablar de un tema que cada vez nos preocupa más porque dentro de los programas del Día para tu Salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal, y los pacientes que vienen a la consulta y se realizan preventivamente el diagnóstico ecográfico de cuello a genitales, estamos encontrando que de 10 pacientes, 6 o 7 nos están saliendo con hígado graso. ¿Qué hay detrás del hígado graso? ¿Qué tenemos que conocer acerca de esta patología que es silenciosa, pero que de una u otra manera empieza a hacer estragos en el cuerpo y uno empieza a sentir cosas? Pero no tenemos estudio, no tenemos diagnóstico. Dentro de todo ese concepto de estudio hay que mirar muy bien la parte clínica, los apoyos diagnósticos y definitivamente conocer más acerca del hígado. Doctor Freddy Rosero Semanate acaba de dictar una conferencia a nivel nacional y próximamente a nivel internacional sobre este tema tan importante que es el hígado graso. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Buenos días, doctor. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podríamos definir el hígado graso? El hígado graso se define como una enfermedad en la cual hay una acumulación anormal de grasa en el hígado. Cuando el hígado tiene más de 5% de grasa en sus hepatocitos, que son las células hepáticas, se habla de hígado graso como tal. Y la pregunta es ¿por qué sí puede haber grasa en el hígado? Porque en el hígado hay unas células que se llaman células estrelladas en las cuales se almacena y se reservan las vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E y la K. Pero cuando el hígado supera su capacidad de almacenamiento y por ciertos factores que vamos a hablar ahora durante el programa, el hígado se sacrifica por los demás órganos y empieza a acumular esta grasa, que es una grasa tóxica, que no solo empieza a enfermarlo a él, sino que también enferma a órganos a distancia. El hígado graso se divide en dos patologías diferentes, que es el hígado graso alcohólico y el no alcohólico. Y en las dos líneas diferentes el paciente puede terminar en cirrosis hepática, en falla hepática, en trasplante hepático o en muerte como tal. Porque para el hígado es igual que usted consuma un juguito de caja o una botella de licor. Para él exactamente los dos antinutrientes se van a convertir en una molécula que se llama acetato y van a terminar enfermándolo como tal. Entonces, el paciente, para saber si su hígado es graso por causas alcohólicas o no alcohólicas, se debe establecer si este paciente consume a la semana, si es hombre, más de 30 gramos de licor por semana, o si es mujer, más de 20 gramos de licor. Eso en español quiere decir que una mujer a la semana no se puede consumir más de 2 botellas de vino o más de 10 cervezas, y un hombre por semana no más de 2 botellas de licor, de cualquier tipo de licor en general como tal. Si ese paciente consume más de ese grado de licor, ya no sería hígado graso no alcohólico, sino alcohólico, y el tratamiento y el contexto cambiaría como tal. El día de la charla de hoy, o el programa, es hablar sobre el hígado graso no alcohólico, que es lo que principalmente está ocupando la atención de los médicos durante esta década. Pero usted ahorita hablaba de componentes metabólicos, decía acetato. Y entonces la gente dice, no, hígado graso es grasa. Entonces la persona comió manteca, comió empella, comió mantequilla, comió margarinas y todo eso. Pero usted también decía, no, es que me tomó un juguito de caja. Estamos hablando que los azúcares también inducen al hígado graso y los licores. De hecho, es al revés. Nosotros creíamos, en la parte nutricional hay una completa revolución sobre los aspectos causales de muchas patologías, porque a las grasas siempre le echamos la culpa de todo. Entonces la gente en los últimos 40 años dejó de consumir grasas porque pensaba que esa era la causa de los infartos, de los derrames, de la diabetes, y hoy en día sabemos que es todo lo contrario. Las grasas buenas, como el aceite de oliva, como los frutos secos, el aguacate, el aceite de coco, son grasas protectoras como tal, y el hígado las convierte en nutrientes y sustancias que van a ser parte de las membranas celulares y de las hormonas. Las grasas malas, como las frituras, las grasas trans, los alimentos de paquetico, el aceite con el que ustedes fritan en su casa, ese aceite sí va a hacer daño para el hígado, pero no es la principal causa de hígado graso ni de enfermedades metabólicas. La principal causa tiene nombre y se llama fructosa. La fructosa es un azúcar que es propio en la naturaleza de las frutas y las verduras, y que en esos alimentos es saludable consumirlo. Pero cuando usted consume fructosa de origen sintético, que es lo que le agregan a todos los alimentos de los supermercados, a todas las bebidas azucaradas, los jugos de cajita, las gaseosas, los pasteles, las tortas, las bebidas estimulantes como el Red Bull, etcétera, tienen ese alimento que se llama fructosa altamente concentrado. En la glucosa
se puede metabolizar por todas las células del cuerpo, pero la fructosa solamente la puede metabolizar el hígado. Cuando la fructosa entra en grandes cantidades, el hígado no tiene otra opción que convertirlo en lipoproteínas, es decir, en colesterol, y en triglicéridos para que se acumulen en otros órganos. Cuando eso no se puede llevar a cabo por la famosa resistencia a la insulina, es el hígado a quien le toca almacenar esta grasa o este azúcar en forma de grasa como tal. Así que la principal causa de este problema es el consumo de fructosa. Lo vemos tanto así de que hoy en día es una enfermedad no solo de niños, sino de adultos. De hecho, es la enfermedad del hígado más importante y más prevalente a nivel mundial. Por encima de todas las hepatitis, de todas las enfermedades diferentes que puede tener una persona del hígado, la más importante hoy en día es la enfermedad por hígado graso. De hecho, hasta el 30% del 20 al 30% de los niños en el mundo pueden tenerlo. ¿Y por qué? Por estas dietas que los llevamos a la casa, desde el colegio a la casa, con sus juguitos de cajita, con los paqueticos, los estimulamos y los felicitamos a través de los regalos con dulces. Cuando van a una fiesta de cumpleaños, lo reciben con la gaseosa, el pastel, la torta y al final con más dulces como tal. Y esta es una razón por la cual cada día vemos esto a nivel epidémico. Y en los adultos, como tú dijiste, de 10 ecografías que uno puede hacer, hasta 7 pueden tener hígado graso, porque el 70% de estos pacientes más o menos tienen esta patología como tal. Siempre he dicho que mientras al champú le estamos echando vitaminas y minerales y jaleas y mieles y demás, a los alimentos le estamos agregando químicos. Y entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre esa fructosa que yo me como de una mandarina, de una fruta, o a la fructosa que yo me estoy consumiendo química? ¿O cuáles son esas fructosas químicas que le están adicionando a los alimentos? Digamos que la fructosa es la concentración. Puede ser, digamos, la misma fructosa en cuanto a la molécula que está en una manzana, la que está en un jugo de cajita, puede ser la molécula la misma, pero el hígado por lo menos aguantaría solamente 5 a 10 moléculas de fructosa que están en una manzana, a diferencia de 100, 200, 300 o hasta 1000 moléculas que puede haber en esos jarabes o en esos alimentos que vienen con sirope de maíz o jarabe de maíz rico en fructosa. Entonces principalmente es la concentración, que son cantidades que el hígado no puede procesar porque la fructosa pasa muy rápido desde el colon por vía porta hasta el hígado. Y la segunda es de que obviamente la fructosa que está en la naturaleza viene combinada con la fibra de las frutas, con las vitaminas, con los antioxidantes, y eso permite que la absorción sea mucho más lenta y que el hígado tenga un tiempo adecuado para poder metabolizarla y sacarla como tal de sus células hepáticas y no generar patología o inflamación. Vamos a ir a este corte de comerciales para que empecemos a evaluar el hígado graso desde la cocina, desde la nutrición, lo que escribo en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, porque es que muchas veces nosotros estamos llevando el cuerpo a la enfermedad, pero no sabemos que todos esos elementos nutricionales, nuestros hábitos, son los que finalmente nos están llevando a este proceso patológico. Ya regresamos. Quiero adicionalmente invitar a todas las personas que nos ven en este momento, quienes estén interesados en el programa Doctor Rojas cerca a tu casa en Barranquilla. Se va a llevar a cabo este marzo 8 y 9 la actividad médica en Barranquilla con la doctora Dafna Rodríguez, y ustedes pueden tener el teléfono 312-899-1664 para el programa de consulta médica en Barranquilla 8 y 9 de marzo. Si bien es cierto, muchas de las patologías que presenta el cuerpo humano, doctor Freddy, son silenciosas, y cuando encontramos por accidente o porque aparece ya el síntoma, el proceso evolutivo ha sido largo. ¿Por qué es importante nosotros conocer todo este proceso del hígado graso? ¿Cómo nosotros entrar a conocer esa sintomatología de esto que es tan frecuente, que está afectando a tanta comunidad y que muchas veces nos llegan con diagnósticos tardíos? Bueno, el problema es que la mayoría de médicos y mayoría de pacientes creen que tener un hígado graso es como tener un honguito en la uña del pie, o sea, que eso no importa, que no pasa nada, que eso es grasa y listo. Y eso es lo que muchas personas creíamos hasta hace 10 años, en los que se empezó a buscarle mayor correlación con otras patologías, al ver cómo el paciente a largo plazo empezaba a tener complicaciones, sobre todo de origen cardiovascular. Entonces, cuando yo tengo un hígado graso, tengo que ser consciente de que en los próximos 10 años después del diagnóstico tengo de 4 a 8 veces más riesgo de morir por un infarto agudo de miocardio. De hecho, es la principal mortalidad. Cuando el paciente no se muere por un infarto agudo de miocardio, pasa algo que es a veces peor,
que en algunos pacientes ese hígado se puede inflamar y hacer una hepatitis, o sea, una esteatohepatitis, una hepatitis sin que haya una infección como tal, sino la misma grasa inflama, es tan acumulativa en el hígado que lo inflama y genera una disfunción total, sabiendo que el hígado hace más de 500 funciones diferentes en el cuerpo, no solo producir colesterol, almacenar vitaminas, producir proteínas, hormonas, etcétera, sino que mantiene inclusive el balance de la sangre como tal, que se llama hidroelectrolítico. Entonces, la evolución de esos pacientes empieza como los pacientes renales, a hincharse, a tener caída de las funciones hepáticas, renales, inmunológicas y finalmente también la muerte como tal. La tercera razón es que se ha comprobado que el 35% de los cánceres de hígado vienen por un hígado graso. El principal cáncer de hígado es el hepatocarcinoma y es un cáncer de muy difícil tratamiento y muy difícil diagnóstico porque ese es un diagnóstico tardío finalmente. La cuarta es que también se ha demostrado que el cerebro es un órgano conectado con el colon y con el hígado y estas personas con hígado graso van perdiendo progresivamente su capacidad cognitiva. Un estudio que se hizo en Alemania demostró que las personas con hígado graso tenían un decremento hasta de 10 puntos anuales de su IQ, lo cual es grave como tal. Y finalmente, y no menos importante, el paciente va a tener a largo plazo un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica, en el cual su calidad de vida se va a ver afectada porque todo el tiempo va a estar cansado, fatigado, agotado, se levanta cansado, se acuesta cansado y esto va a determinar de que su vida no sea igual que antes ni con una calidad como la que él pretendía en sí. Entonces, por eso es importante hacer un adecuado diagnóstico y darse cuenta de que si tengo un hígado graso, no pensar que es un honguito en la uña del pie, sino acudir rápidamente a un médico que te preste atención, porque lamentablemente, como le digo, todavía muchos médicos piensan que es algo normal y no le dan la importancia como tal a esta patología. Estaba mi hermano Guillermo en Cali, referente a todo ese contexto integral del hígado con el resto del cuerpo, en un chequeo cardiológico en Cali. Y entonces el cardiólogo que lo vio, lo evaluó y finalmente le mandó un producto que ni siquiera sabíamos que lo iba a ordenar porque fue el Alcagraz para el hígado. Entonces mi hermano le dijo, doctor, pero si yo vengo a un chequeo cardiológico, ¿por qué me manda algo para el hígado? Y el cardiólogo decía, es que el órgano más importante del sistema vascular es el hígado. ¿Está el hígado relacionado de esa manera tan directa con el sistema vascular? Totalmente, prácticamente es lo que llamamos un buffer, un regulador del sistema energético y vascular del cuerpo. Todo lo que pasa en tus arterias pasa antes en tu hígado, porque el 70% del colesterol que está circulando en la sangre de las personas viene y es producido de manera endógena por la parte hepática. Y el 70% de las sustancias que inflaman o desinflaman las arterias también son moduladas por el hígado. Si una persona dejase de consumir el 100% de todas las grasas que consume durante un mes, solamente reduciría un 70% los niveles de colesterol. Eso quiere decir mucho, como tal. Y como te decía, lamentablemente, como esta patología se asocia a otra mucho más grande que es el síndrome metabólico, que se caracteriza por problemas de colesterol, obesidad, triglicéridos y ácido úrico elevado, hace parte del síndrome metabólico y esto potencia aún más la inflamación arterial y finalmente el infarto cardíaco. Ahora pensemos, una vez que el hígado no tiene dónde acumular, pobrecito, la grasa que él está sacrificándose por los demás órganos, ¿a dónde va a ir esa grasa? Pues no solo es hígado graso, sino que es páncreas graso, cerebro graso, riñones grasos y arterias grasas. Hay una patología que hemos tenido que tratar en nuestro Parque de la Salud y es la encefalopatía hepática. Y uno dice, pero si estamos hablando del hígado, ¿por qué terminamos en el cerebro? ¿Por qué vemos estas personas con un trastorno hepático que tienen un proceso cerebral severo? ¿A qué se debe esa relación? Doctor, porque es que es igual que usted en su casa, si usted en su casa que el basurero queda en el patio, no saca la basura en 2 meses, en la última habitación de su cuarto o quinto piso van a aparecer ratas, cucarachas y ratones. Es lo mismo, como el hígado es uno de los principales órganos emuntorios y desintoxicantes del cuerpo, el que se encarga no solo de eliminar por primer paso, sino, o sea, por 1 y 2 pasos diferentes de las toxinas que entran directamente desde el colon, por vía respiratoria, por vía dérmica, por vía inhalada. Entonces, si el hígado está funcionando mal, el riñón y los demás órganos también empiezan a fallar y toxinas como el ácido úrico y otras toxinas como tanatos, bifenoles, dioxinas van a circular por la sangre de manera libre, se van a quedar atrapadas y como pasa en la casa, toda esa basura va a subir hacia el cerebro y el cerebro va a empezar a hincharse, inflamarse y finalmente a fallar y a morir. Cuando las personas llaman a solicitar una cita en el Parque de la Salud, el personal de administración les dicen, miren, traten de venir en ayunas para poderles realizar exámenes de sangre donde incluye un perfil lipídico. Traten de hacerse en el diagnóstico ecográfico preventivo. Muchas personas toman
método diagnóstico dentro de la consulta. Lo que nos estamos llevando a la sorpresa es que de 10, 6 o 7 tienen hígado graso, pero ellos no sienten nada. Es Sí. más, algunos hasta pueden tener esos exámenes de colesterol y triglicérido buenos, porque mucha gente dice, ah, como me salió el examen de colesterol y triglicérido, entonces yo ya no necesito nada más. ¿Por qué es asintomática o qué signos de alarma podría uno considerar que está haciendo un proceso de hígado graso? Es el principal riesgo de estas patologías que son silentes, es decir, uno se siente muchas veces bien, no tiene ni un solo síntoma como tal, y eso hace que creamos que no estamos enfermos. Pero el problema es que el hígado es un órgano tan resiliente, tan fuerte, que solamente va a dar síntomas en el punto final como tal ya de la patología. Los síntomas cardinales para que usted empiece a sospechar de que tiene hígado graso no son fatiga, como lo dijimos, aumento desmedido de peso, sobre todo a nivel abdominal, los hombres que somos los que más cargamos grasa abdominal, pero las mujeres cuando empiezan a acumular más en esa zona es importante verlo. Entonces con 1 metro en su casa usted puede revisar si midiendo desde su ombligo con 1 metro, el abdomen en el hombre mide más de 92 centímetros y en la mujer mide más de 84 centímetros, es mejor que consultes con tu médico porque tienes un 70% de probabilidades de tener hígado graso. Si tus niveles de colesterol están, sobre todo los triglicéridos, superan los 200 miligramos, es muy probable que tengas hígado graso como tal. Y finalmente, si en algún examen que el médico te mandó, las enzimas hepáticas, las que dicen la funcionalidad del hígado, están alteradas, es también importante consultar como tal. Entonces, los síntomas pueden ser muy difusos o no existir y por eso es importante hacerse chequeos anuales y estar revisando cómo está tu salud en sí. Y ojo con las personas delgadas, porque hasta el 21% de los pacientes delgados pueden tener también hígado graso. Ese es el síndrome que vemos en los niños que son delgados por fuera pero gorditos por dentro porque la grasa la están acumulando intraorgánicamente como tal. Y a quien tenga una ecografía hepática normal, pero tenga los síntomas como se los mencioné, tampoco es que cante victoria porque hasta el 20% de los pacientes con un hígado graso en la ecografía les puede salir normal en las etapas iniciales, porque la ecografía solo ve cuando hay acumulación por encima del 20% de grasa en el hígado. Y dijimos que hígado graso es por encima del 5%, entonces hay un grupo de pacientes que están por encima del 5% y por debajo del 20%, en los cuales la ecografía les va a salir normal. Por eso el médico tiene que utilizar otras herramientas, juntar varios laboratorios como las enzimas hepáticas, la glucosa en ayunas o la insulina en ayunas para hacer un diagnóstico deductivo finalmente. O utilizar pruebas más avanzadas como un examen que se llama FibroScan, que es un examen ya especializado para buscar no solo hígado graso, sino fibrosis hepática como tal. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales para que entremos un poco en la parte terapéutica y controles que se deben de seguir en estos pacientes con hígado graso. Ya regresamos. Muchos de ustedes también se preguntarán cuál es esa relación que puede existir entre un paciente con hígado graso y paciente con patología de vesícula biliar como los cálculos biliares. Es muy alta. De hecho, un paciente que sufre de cálculos biliares o que lo han operado es un paciente que está demostrando que su alimentación durante al menos 10 años ha sido pésima, terrible. Se sabe que recuerden que la bilis es una de las maneras por las cuales el hígado excreta muchas sustancias tóxicas del cuerpo y las eliminamos, las sacamos a través de las heces. Cuando la alimentación es sobre todo alta en grasas trans y fructosa, como les menciono, las características de la bilis empiezan a variar, empiezan a cambiar y empieza a sedimentarse, a formar ese tipo de piedras o cálculos como tal en sí. Una vez que se acumulan y se vuelven de cierto tamaño, se solidifican, la única alternativa pues viable es extraer la vesícula para evitar de que esos cálculos puedan viajar y generar daño en otros órganos como tal. Es decir, así como el apéndice es un medidor de la dieta para el colon, la vesícula también es una forma de decirnos de que durante muchos años cometimos graves errores a nivel de nuestra alimentación. Si uno fuera a hacer una autopsia en un paciente con las características que usted mencionaba ahora, que tiene el perímetro abdominal, que tiene sobrepeso, que ha tenido varios de esos síntomas que usted menciona, que uno sospecharía de hígado graso, al encontrar en la autopsia grasa en el hígado, esta también está en las arterias. La Sí. aterosclerosis está relacionado, casi que así como le digo ecográficamente, grasa en el hígado. Le puedo hacer una arteriografía y mirar y encontrar aterosclerosis. Sí, es que ni siquiera hay que esperar la autopsia porque en los estudios recientes que se han hecho se ha encontrado
de que todos los pacientes que tienen hígado graso tienen las arterias del cuello, las carótidas, aumentadas de diámetro como tal por el colesterol, absolutamente todos. Por decir alguna arteria normal como la tuya o la mía mide 0.8 milímetros. Desde que el paciente tiene diagnóstico de hígado graso va a medir 1.3, 1.4. Y si el paciente tiene hepatitis por hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis puede aumentar hasta 2 milímetros. Es decir, no hay la menor duda que es una relación totalmente directa, la grasa que encontramos en el hígado con la grasa que encontramos a nivel arterial como tal. Y en esa relación de grasas en el cuerpo y el ejemplo de la carótida, sucede lo mismo con los vasos del pene. La disfunción eréctil podría estar relacionado también con patología de hígado graso. Sí, pues para mí como médico es muy triste ver que pacientes hoy de 18, 19 años consultan con uno buscando que uno les formule la pastillita de la felicidad, el Viagra, etcétera. Y es llamativo cómo gente tan joven tiene que recurrir a este tipo de medicamentos y es de que, como lo dijimos, desde niños tienen hígado graso y llegan a la adolescencia con esas arterias tapadas y obviamente la funcionalidad del pene depende de un tema circulatorio, eminentemente circulatorio, lo que va a impedir una adecuada función sexual. Ese es un parámetro también sintomático del paciente metabólico y el paciente con hígado graso. No solo la disfunción eréctil en el hombre, sino también la baja libido en la mujer. Son dos factores muy importantes. El doctor Hernán Jaramillo, médico cirujano vascular, narraba en uno de sus escritos cómo hacían autopsias en niños gorditos, bonitos y tal, que fallecían por algo y encontraban que eran niños lácteos, mucha leche, y encontraban en esas autopsias que tenían grasa en sus arterias. Es decir, que el problema es desde esa niñez. Total. Y, Aparece desde los primeros años de vida. y alimentos como los lácteos, porque usted ahorita hacía mucho énfasis en las fructuosas y en todas estas féculas de maíz y otros endulzantes artificiales que se utilizan en la alimentación, pero el exceso de lácteos, en India hay una región que los hombres las prefieren gordas. Entonces sus mamás les dan y les dan y les dan leche a sus hijas, pero estaban viendo unas estadísticas altísimas en pancreatitis, pero también en problemas de hígado graso. Las grasas de estos alimentos lácteos también son factores que llevan a un hígado graso. Total. Ahora es importante ver que cuando el intestino está en presencia de galactosa y lactosa, que son los azúcares de la leche, la fructosa que comemos de los demás alimentos se absorbe mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, un jugo de mango en leche. Eso hace que el azúcar que tiene el mango se absorba 10 veces más rápido por la presencia de la leche en sí. Y seguido de eso, además tenemos que pensar de que la leche es un alimento de engorde, o sea, el ternero no toma leche para adelgazar. Los terneros reciben leche porque necesitan aumentar su peso, en lo que a un ser humano le cuesta 15 años, el ternero lo hace en 2. Y lo más triste es que cuando usted tiene ya una vaca adulta, si la tenga en el desierto aguantándose, usted le pone un vaso de leche, la vaca no va a tomar leche como tal, no la recibe. Eso está demostrado científicamente. La vaca solamente toma leche en su periodo de lactancia. En cambio, el ser humano dejó de lactar hace muchos años y sigue tomando leche buscando la salud cuando simplemente es un alimento para engordar. Y leche de otro animal. Y leche de otro animal, que es lo peor. Y además de eso, recordemos que la leche tiene grasas que son saturadas, ¿no? Grasas saturadas que van a acumularse no solo también en el hígado, sino también arterial y van a hacer un cambio inmunológico del paciente. Bueno, usted tocó ahí el tema de que ya hay grasas saturadas, que insaturadas, que trans, que cis. ¿Cómo es ese tema de las grasas? Bueno, lo que pasa es que básicamente hay dos tipos de grasa, las grasas saturadas e insaturadas. Las saturadas son las que están, por ejemplo, en la piel del pollo, la manteca de cerdo, la que está en la carne de los animales como tal, la que está en la leche, y esas durante muchos años le hicimos la guerra pensando que eran las malas del paseo. En realidad de estas, la mala del paseo son los lácteos. De resto, la manteca del cerdo, la piel del pollo que uno se la quita cuando es un alimento de salud, la satanizó tanto. Las mismas grasas que son de origen natural no tienen ningún problema. Las grasas buenas que pensamos que son las insaturadas, que están en el aceite de oliva, que están en los frutos secos, son muy saludables y también se llaman poliinsaturadas y monoinsaturadas. Esas son muy benéficas porque son antiinflamatorias. Pero como la industria es tan inteligente, entonces dijo, bueno, como estas son las buenas, hagamos algo, hagamos que duren más, que no se me pudran en el supermercado tan rápido, entonces le agregaron hidrógeno y aparecieron las famosas grasas trans, que es convertir una grasa maravillosa, excelente, en una toxina como tal. Las grasas trans es como usted quererle meter un disquete de los viejos de antes al computador que tiene usted ahora en su casa. No tiene dónde entrar ese disquete porque ya cambió la tecnología. Nuestro cuerpo no tiene la tecnología enzimática ni metabólica para digerir las grasas trans hechas por el ser humano y no le quedan más esas grasas que acumularse en los órganos y hacer un efecto que se llama lipotoxicidad, que es toxicidad derivada de la grasa en sí. ¿Y la cis?
Las sí son las normales, las grasas antioxidativas que son las normales. Cuando les cambiamos la molecularidad, se convierten en grasas trans y no son capaces de entrar en el cuerpo como tal. Bueno, y entonces va pasando uno y se encuentra con las frituras. Entonces, todo el día están fritando buñuelos y empanadas y la manteca se frita y en muchas casas utilizan y reutilizan estos aceites. ¿Cómo un aceite que puede ser vegetal, que la gente dice, ah, no, esto es vegetal, termina convirtiéndose a través de los calentamientos en algo supremamente tóxico y desencadenante de patologías como el hígado graso? Claro, que cuando tú elevas la temperatura de un aceite empieza a haber un fenómeno de oxidación, es decir, el oxígeno se combina con las moléculas del aceite y cambia su molecularidad también, se vuelve diferente como tal. Entonces una vez que uno calienta por primera vez un aceite, la segunda vez que lo va a utilizar ya no es el mismo aceite de antes, ya ha sufrido un fenómeno de oxidación y el efecto en tu salud es totalmente diferente en sí. Ahora, agrégale que cuando tú calientas un tubérculo o una harina, o cuando tú calientas la fructosa como tal, ocurre un fenómeno que se llama un fenómeno de Maillard, en el cual se caramelizan las proteínas, se alteran las proteínas, se destruyen y son altamente tóxicas. De hecho, lo medimos en los pacientes diabéticos, se llama la hemoglobina glicosilada, que es ver cuánta azúcar está pegada a la hemoglobina y eso genera un efecto de oxidación y daño celular en sí. Y además de eso, cuando tú calientas los tubérculos, generas una toxina que se llama acrilamida. Y la acrilamida es cancerígena, inflamatoria y además genera daños a nivel hormonal como tal. Que esto es lo que se ha encontrado en las papitas fritas industrializadas. Saben que los libros serios de nutrición están vetando desde hace muchos años alimentos como el café con leche, como las margarinas y la papa frita industrializada por la acrilamida, porque es que es un factor inductor de cáncer, demostrado pues científicamente. Y es como nosotros a través de estos malos hábitos alimentarios vamos llevando el cuerpo a muchas patologías, entre esa que es silenciosa y se llama hígado graso. Ya regresamos. Es admirable la capacidad de síntesis que ha hecho el doctor Freddy Rosero acerca de esta patología o condición prácticamente de lo que es el hígado graso. La pregunta que yo hago es, ¿se ha estigmatizado la grasa como tal, como causante de la enfermedad arteriosclerótica, como causante del infarto de miocardio y de las diferentes patologías que se presentan a nivel arterial? Y nos dice que no es propiamente la grasa, al contrario, nosotros somos seres que estamos acostumbrados biológicamente a recibir grasa, pero no acostumbrados a recibir azúcares artificiales. La pregunta es, toda esta industria que se ha formado a través de ir a la consecuencia propiamente del hígado graso, como el aumento del colesterol y los triglicéridos, donde se ha creado toda una industria farmacéutica que trata de corregir el colesterol y los triglicéridos como tal, con medicamentos como las estatinas. En este momento podemos decir que eso es una falacia, que eso es un engaño. Es la pregunta que quiero hacerle al doctor Freddy. Total, doctor. O sea, primero establecer de que este tipo de medicamentos lo único que buscan es continuar siendo una fuente de ingresos muy rica para este tipo de personas, porque no está demostrado en ningún aspecto de que puedan mejorar en realidad la sobrevida de los pacientes y mucho menos ser un tratamiento para hígado graso como tal. Lo único que hacen las estatinas es inhibir la síntesis de nuestro propio cuerpo del colesterol, pero esa vía propia que tenemos de síntesis de colesterol también nace en la vía de las hormonas, por ahí también es la vía de la producción de la testosterona, los estrógenos. Por eso, miren, el principal medicamento del mundo que se vende se llama Lipitor, es de una empresa que se llama Pfizer, es el que gana 40 billones de dólares al año en ventas por ese medicamento para el colesterol. Y el segundo medicamento que más venden ellos mismos es Viagra, es decir, ellos mismos venden el problema y venden el medicamento para el efecto secundario, que es la impotencia de los hombres, porque las estatinas, uno de los principales efectos es la impotencia al inhibir esa vía de la producción de hormonas sexuales. Y por otro lado también se inhibe la producción de una sustancia que es la coenzima Q10, que es importantísima para producir energía en el cuerpo, y por eso los pacientes sienten fatiga, cansancio o dolores musculares o calambres. Por lo tanto, todo médico que en sus manos formule una estatina también tiene que escribirle a ese paciente que debe complementar con coenzima Q10, si no está generando un proceso que se llama iatrogenia como tal. Miren, esa pregunta, no, tranquilo, esa pregunta tan importante que hace Alonso de reflexión, que él también es médico.
Entonces, gracias a las grasas, nosotros producimos nuestras hormonas sexuales, hombres y mujeres. Entonces, examen de laboratorio, tiene la grasa alta, entonces tómese una atorvastatina, una lastotina, un lipitol, una cosa de esas, que personalmente siempre se la quito a los pacientes, porque hay muchas opciones. A mí muchas personas vienen y me dicen, yo quiero bajar de peso, y tiene dos opciones, o alimentación y deporte o un quirófano. Y uno en un quirófano pues realmente no va a bajar de peso. Cuando el doctor Freddy decía ahora que cuando yo someto el cuerpo a esos medicamentos, le estoy quitando la posibilidad de las hormonas sexuales porque le estoy quitando la materia prima que es la grasa. Y eso es bien interesante, pero es que no es únicamente la hormona sexual. Sí, yo le puedo bajar y bajar el colesterol a la persona, pero lo dejo con problemas de sexuales. Pero también le estoy quitando la memoria. ¿Cómo es ese cuento que el cerebro es grasa? Entonces, si yo le quito grasa, entonces el paciente busca las gafas y las tiene en la cabeza, las llaves las tiene ahí, todo se le embolata, porque es que cuando está tomando esos medicamentos, memoria, sexualidad, los dolores aumentan, los pacientes con artritis, artrosis y demás. Entonces, a veces estamos haciendo peor la cura que la enfermedad y esa reflexión que hemos vivido nosotros en la práctica médica de las personas que toman estos medicamentos son los efectos secundarios. ¿Cómo es el tema del cerebro, grasas y demás? El cuerpo es casi 40% grasa como tal, y si no consumimos grasas, ¿cómo se va a regenerar? Como una persona que quiere curarse de problemas de colesterol no toma grasa buena porque necesitamos es mejorar el colesterol bueno. Las neuronas, lo que recubre las neuronas, que es la mielina, son ácidos grasos poliinsaturados. La comunicación hormonal, las hormonas, quien se lleva las hormonas de un lugar a otro, los carritos hormonales, son ácidos grasos. La membrana de la celular, lo que rodea una célula como tal, son ácidos grasos. Por lo tal es descabellado hacer una dieta cero grasas y por eso hoy en día uno ni les escucha porque son prácticamente que mortales y generan un daño a largo plazo en el paciente. Y otra pregunta que nos hacía aquí una colega es, ¿qué pasa con las automedicaciones? Porque hoy en día, como está de moda el doctor Google, uno ni se enferma de algo y ya está buscando qué tomo, qué me sirve. Y uno de los tratamientos principales para hígado graso es la vitamina E. Y es verdad, la vitamina E se debe utilizar. Pero ojo con esto, se demostró que si los pacientes tenían esteatohepatitis o eran diabéticos y tomaban vitamina E, el hígado graso empeoraba y se murieron de infarto como tal durante ese estudio. La explicación a esto es de que la vitamina E es un antioxidante liposoluble. Convierte los radicales libres en sustancias que solamente se pueden ir por la vía grasa. Si usted toma vitamina E aislada y en una dosis que es inadecuada y no consume antioxidantes hidrosolubles como la vitamina C, entonces lo que está es aumentando o convirtiendo un radical libre, que sería algo el hidrosoluble, en liposoluble, que se va a quedar almacenado en su panza, en sus células, en sus arterias, y por eso va a desencadenar un infarto. Es ahí donde tenemos que entender que no tenemos que consumir lo que nos diga el doctor Google. El médico tiene la capacidad de saber si va a formular un medicamento, con qué lo formula y en qué dosis lo hace como tal. Y más aún importante, la mayoría de los medicamentos que consumimos diariamente son tóxicos para el hígado. Imagínense, si su hígado ya está graso, que no tiene dónde meter la grasa, y usted toma anticonceptivos, que generan hígado graso, toma medicamentos para la presión arterial como el verapamilo, que a veces también produce hígado graso, consume atorvastatina, estatinas que dañan y producen hígado graso, medicamentos para la diabetes, medicamentos para estimular la parte sexual, medicamentos para la memoria, suplementos nutricionales, proteínas que consumen las personas para hacer ejercicio como tal. Si el hígado está grasoso, el hígado no va a poder atender esas sustancias y lo que va a generar es un daño o una esteatohepatitis como tal. Por eso, por favor, no se automediquen, siempre busquen ayuda de un profesional que entienda su patología, que sea experto en esa área y que sepa qué productos, tanto naturales como no naturales, debe recibir. ¿Cómo es ese tema que la obesidad es un estado inflamatorio y que los adipocitos acá en el abdomen tienen cuáles son los elementos que terminan en ese proceso de dolor y inflamación? Es que al adipocito se lo había considerado como una célula tonta que no era capaz sino de almacenar grasa, pero hoy sabemos que es una célula supremamente inteligente, casi como una neurona. Cuando le falta oxígeno, si aquí estamos los tres, estamos cómodos, pero si hay 1000 médicos, todos vamos a estar sin oxígeno, nos vamos a ahogar. Lo mismo pasa en el cuerpo, si hay mucha grasa, no hay oxígeno para esos adipocitos, y ellos cuando están sin oxígeno producen sustancias químicas que son inflamatorias, pidiendo ayuda. Se llaman citoquinas o interleuquinas, y esas citoquinas van a inflamar el cerebro, los riñones, el corazón, el mismo hígado, generando un proceso que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es la causa principal de la mortalidad del síndrome metabólico. Entonces, como dicen por ahí, tras de gordo hinchado, sí señor,
no solo es estar gordo, sino que internamente estamos hinchados, inflamados como tal, y si no se trata de eso, tampoco el paciente va a adelgazar. Bueno, en mi juventud lejana se hablaba una propaganda que me recuerdo yo muy bonita que decía, no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Tome sal, vida, Lister. Y es verdad, el corazón así hace muchos años. El corazón es el centro que se homologa con el amor, pero ese amor, ese corazón es regulado por el hígado. La pregunta es, ¿este fenómeno del hígado graso es reversible? ¿Cómo podemos nosotros limpiar el hígado? Pero vamos entonces a ir a este corte de comerciales porque a ese tema íbamos a llegar en esta última fracción para que ustedes conozcan, ya saben el problema. Ya sabemos que de 10 personas, 6 o 7 tienen este proceso de hígado graso, que no necesariamente tienen que estar gordos, pero si tienen sobrepeso, pues obviamente el riesgo es mayor. Ahora, ¿qué podemos hacer en ese proceso terapéutico? ¿Qué hay que cambiar? Y eso lo haremos después de este corte de comerciales. Ahora vamos a buscar qué posibilidades terapéuticas desde la parte preventiva y desde la parte terapéutica, porque ya a muchos se le ha diagnosticado, ya está en ese proceso y qué podemos hacer para mejorar esas condiciones de vida, doctor Freddy Rosero. Bueno, el pilar del tratamiento, como para todas las patologías metabólicas, es la dieta, ¿ya? La dieta principalmente hay que excluir lo que mencionamos, lácteos, embutidos y alimentos ricos en fructosa, que prácticamente son el 90% de los alimentos que usted compra en el supermercado. Usted no va a mercar alimentos, usted cuando va al supermercado va a mercar esa enfermedad. Entonces, jugos de cajita, té de botella, Nestí, Mr. T, Chocolisto, Nesquik, Tampico, Ponimalta, gaseosas de todos los tipos, la salsa de tomate, vayan a su casa y miren que por atrás dice jarabe de maíz rico en fructosa, y las harinas que prácticamente todo lo que es un bizcocho, una dona o panes que por encima tienen colores, azúcar o ese color dorado caramelo, eso es fructosa como tal y por lo tanto si hablamos de que esa es la principal causa, hay que eliminarla como tal. Y en segundo, las grasas trans, hay que dejar de fritar, hay que cambiar la grasa mala por la grasa buena y hay que consumir mayores cantidades de aceite de oliva, el cual tiene que estar presente ojalá al almuerzo y ojalá a la cena, en la verdura como tal, frutos secos en horas de la mañana, en horas de la tarde principalmente un fruto seco, y como las frutas tienen también cierta cantidad de fructosa, no es buena idea consumir frutas por la noche, sino en horas de la mañana como tal. La alimentación tiene que seguir un ritmo que se llama ritmo circadiano. La persona tiene que desayunar apenas se levanta los primeros 15 minutos. El desayuno tiene que estar acompañado de una buena proteína, como puede ser el huevo. De hecho, hay unos pacientes que pueden hacer hígado graso por deficiencia de colina y esos son los vegetarianos. Así que no canten victoria quien es vegetariano, que no se va a enfermar, porque si ese paciente tiene esas deficiencias de colina, el hígado también se inflama y Que también lo tiene el produce huevo. aterosclerosis. Excelente. ¿Ya? Entonces el huevo es importante, o ya sabemos huevo de gallina feliz, que el doctor ya lo ha mencionado miles de veces. Una proteína, entonces puede ser garbanzos, frijoles, de lentejas, o sea, un calentado paisa es un excelente desayuno para el hígado como tal también. Una buena fruta que acompañar al desayuno y ojalá una harina que no sea procesada. Es preferible el pan de la esquina, de la panadería de la esquina de uno de la casa, que ese pan que venden en el supermercado, porque el pan de supermercado no se pudre, no se daña, nunca se pone duro. ¿Por qué? Porque tiene más de 40 químicos en sí. Después de eso, si a las 10 de la mañana hay que consumir una porción de fruta. Ojalá las frutas que no tengan tanta carga glicémica, es decir, papaya, mango, banano y piña, van a ser las frutas de menor frecuencia, y preferir frutas como la manzana, que tiene ácido málico, que estimula mucho la detoxificación hepática. Preferir frutas también como lo que es la sandía, el melón, la guanábana, las uchuvas, que son excelentes para depurar el hígado como tal, y las uvas ojalá que sean de tipo Isabela. El Perdón, almuerzo, miren que él no está diciendo jugos. nada. Es importante que entiendan que es la fruta, porque la fruta está completa, tiene la fibra, la celulosa, diferente a cuando ustedes hacen un jugo y se toman un extracto de 4 o 5 naranjas y dejan la fibra en el colador. Entonces es muy distinto. No es que le estén quitando la fruta al paciente, es consumir la fruta completa en vez de los jugos. Claro, es que una gaseosa tiene 35 gramos de azúcar y un jugo hecho en casa o un jugo tiene 27 gramos y un jugo de cajita tiene hasta 29, 30 igual, es decir, estamos haciendo lo mismo. Los jugos no son nutrientes como tal para el cuerpo, un jugo ya la vitamina está oxidada, está dañada y lo que estamos tomando es el concentrado del azúcar, que es la fructosa, o sea, los jugos son eliminados como tal. Si el paciente quiere curarse el hígado graso, solamente puede consumir agua en la mañana, en la tarde y en la noche, también agua y agua y agua y agua. Aguas aromáticas también, pero básicamente es una hidratación intensiva con agua. Lo llamamos terapia del agua por lo menos durante un mes.
porque también el café o el exceso de chocolate suele inflamar, sobre todo si lo tomamos en horarios que no son ideales como tal. El almuerzo debe tener siempre verduras, ojalá verduras como la berenjena, que es importante para el guido, la alcachofa, la coliflor, la espinaca y la alga de las coles son determinantes para drenar y mejorar el funcionamiento hepático, una buena proteína al almuerzo y siempre acompañarlo solamente de un carbohidrato, no arepa, papa, yuca y plátano, el arroz, sino una sola harina como tal. Intentar dejar las sopas porque las sopas no es más que un menjurje de harinas. Estamos calentando, formando acrilamida, estamos calentando tubérculos y lo único que estamos tomando es fructosa y glucosa como tal en una sopa. No tiene ningún nutriente en realidad y ese mito de los niños que yo me acuerdo que a mí me daban correa cuando no me tomaba la sopa, pues era un error porque en realidad eso no tiene ninguna ventaja para nuestro cuerpo como tal. En la tarde ya no comer frutas, o sea, hay alimentos que después del mediodía uno tiene que eliminar. La pasta, que es tan deliciosa, si le gusta la pasta, pues cómala al mediodía, pero nunca en la noche. Las harinas como tal, el arroz, la papa, la yuca, el plátano, hay que eliminarlos como tal, y los jugos y las frutas como tal en la noche no van para nada. Agregar, como digo, frutos secos, el aceite de coco es muy importante si queremos hacer algún tipo de cocción como tal. Y en cuanto a ejercicio, debe ser una actividad que dure al menos 1 hora y que sea al menos 5 veces por semana. En cuanto a medicamentos, como dijimos, hay 3 cosas que tienen estudios científicos que demuestran que tiene tratamiento. Quiero mencionar que en la medicina alopática o en la medicina convencional no existe ningún medicamento que reduzca los niveles de grasa en el hígado, todavía no lo han inventado. Entonces ahí la medicina biológica sí le lleva años de delantera porque tenemos varios productos que sí sirven. En primer lugar la vitamina E, pero combinada con vitamina C o con otros antioxidantes. En segundo lugar la silimarina. Tiene varios estudios que demuestran de que funciona y de hecho uno de los productos que más silimarina tiene y bien concentraditas alcagras, pero deben ser en dosis altas. En estos pacientes yo utilizo hasta 4 cápsulas antes de cada comida. Son dosis que tienen que llegar entre 500 a 700 miligramos y deben ser por lo menos durante 3 meses como tal. ¿Ok? Y antioxidantes que tengan un mayor poder para desinflamar el hígado como tal, que entonces tenemos la vitamina E, la vitamina C, los polifenoles que están en las uvas, el licorice, que también lo podemos encontrar. Y en cuanto a tratamientos, hay que buscar la colonterapia como la medida número 1. El gold estándar actualmente para desintoxicar el hígado es la colonterapia. Si el paciente no la puede hacer o no puede venir a un programa de colonterapia, en cualquiera de las ciudades en las cuales prestamos el servicio puedes hacerse enemas como tal de café, los pacientes ya son expertos en hacerlo como tal, si no en la página web pueden encontrar cómo se realiza de manera fácil y sencilla. Y todo lo que es la parte de sueroterapia, sobre todo antioxidativa, nos va a ayudar mucho. Hay unos sueros que se utilizan con ácido alfa-lipoico que van a ayudar también a hacer un drenaje de las células hepáticas y un efecto antiinflamatorio porque el ácido alfa-lipoico es un antioxidante que es universal, tanto actúa en la grasa como en los tejidos que no son grasos en sí. La coenzima. Y la coenzima Q10, que no debe faltar en esos pacientes, que es un importante sustrato para permitir la oxidación de las grasas, y mucho cuidado con la deficiencia de vitamina B12, porque la mayoría de personas se nos olvida que el complejo B que nos mandaban antes en la EPS es muy importante estarlo inyectando de manera regular o tomarlo para evitar de que haya ese retraso en la metabolización de las grasas y del azúcar. Una de las terapias complementarias, como lo mencionaba el doctor Freddy Rosero Semanate, es ese gran programa que hacemos de 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, donde hemos visto ecografía y ecografía. Y uno ver esos resultados maravillosos en dislipidemias, hígado grasos y demás. Esto, acompañado de esas recomendaciones nutricionales que acaba de mencionar el doctor Freddy, los sueros que él aplica a los pacientes, la parte del ejercicio, todo esto nos ayuda a ver a nosotros cómo eso que nos contaron en la universidad, que aparentemente no tenía tratamiento, que era el hígado graso, tiene muchísimas posibilidades terapéuticas y por eso queremos compartirles a todos ustedes este programa. Doctor Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden seguirlo a él también buscando en Facebook Doctor Rosero. DR Freddy Rosero. DR Freddy Rosero. Y citas al 330-2044 o 300-858-8246. O nos pueden escribir al correo electrónico que es drfreddyrosero@gmail.com. Él hace parte de los médicos del Parque de la Salud, donde tratamos de hacer estos programas de terapias integrativas, buscando el buen camino de la salud. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.